para ver el jardín de la casa, jolín. Yo creo que te quedas sin seguidores. Que si te voy a arruinar el canal. Hoy estamos en Vilassar de Mar, en mi pueblo. Me hace mucha ilusión hacer este vídeo y poderlo compartir con vosotros. Este pueblo está en el Maresma, a unos 25 kilómetros de Barcelona. Que me caigo. Y está junto al mar Mediterráneo. Mirad. ¡Tarán! No me digáis que no tiene magia. Yo me tengo que subir en la barquita típica pesquera, no sé cómo hacerlo. Me van a echar de mi pueblo. Este pueblo es muy tranquilo, tiene mucho encanto, mucha magia y es muy familiar. Hoy vamos a pasar el día aquí, vamos a probar unas tapitas y una paella, espero que esté muy buena. Y por cierto, en un vídeo tan especial tenía que venir una persona muy especial. He invitado a mi mejor amiga y valoraréis quién está más loca, si ella o yo. Lo tenemos difícil. Tradicionalmente, Vilassar de Mar era un pueblo de pescadores y aquí tenemos una barca típica de pesca. ¡Calamares! ¡Pulpo! ¡Que viene Moni! Madre mía, que me cargo la ropa solo empezar, si es que no tengo arreglo ninguno. Todo lo que estaba relacionado con el mar fue el motor de este pueblo. Por eso os he traído aquí, estamos justo delante de la antigua escuela náutica. Fue fundada en 1876 por Joan Monjo i Pons y él era muy bueno enseñando a su alumno y hizo que esta escuela se convirtiera en una de las escuelas más importantes de la zona. Y un dato curioso es que al cabo de los años, después de ser escuela náutica, esto fue el cuartel de la Guardia Civil y es lo que yo conocí cuando era chiquita. El estilo arquitectónico de este edificio es neoclásico. Mirad qué bonito es. Justo ahora estamos delante de la casa La Sénia del Rellotge, que en la parte de arriba hay un reloj. Hoy en día es el Museo de la Marina y esta casa se construyó en 1902 por el arquitecto Eduard Farrés i Puig, un arquitecto que nació en Vilassar. Aquí en Vilassar también hay mucho talento y este museo, os tengo que reconocer que yo vine de chiquita y yo no sé en qué estaría pensando, en comida o qué, pero no me acuerdo de nada. Dentro del museo se explica la historia local vinculada con el mundo marítimo, los diferentes tipos de pesca, los utensilios que utilizaban para pescar. Vamos a rodear el museo a ver si me acuerdo de algo. Lo que sí me acuerdo es estar todo el grupo de alumnos aquí. Estamos aquí. Entonces aquí nos explicaban un poco la historia y hacía un calorón que me moría, estaría pensando en comida. Veo ahí que esto está también en la playa, amarraban con este cable la barca y a través de hacer este movimiento sacaban el barco del agua. ¡Qué calor! Me bebía una cervecita, pero no, Mónica, agua, venga, agua. ¿Cómo sabemos que hay agua ahí? Me has pillado. Es agua, muy fresquita, pero es agua. Y ahora estamos en la calle San Francesc. Esta calle es una de las calles más antiguas de Vilassar de Mar y una cosa que le hace muy especial a esta calle es que las casas se mantienen como eran antiguamente. Simplemente se han restaurado porque son preciosas. Vemos la entrada de piedra y luego el ventanal con las rejas. Casi todas las casas tienen este mismo estilo. Y también estamos aquí. Ya está aquí el afilador. En Vilassar también tenemos sonidos estos típicos que hay en México, ¿eh? Ahora es una furgoneta, pero cuando yo era pequeña era un hombre con una bicicleta, solo hacía el ruido. Tú bajabas los cuchillos y te los afilaba. Y me cachis la mar que no va a aparcar aquí delante. ¿Vas a estar mucho rato? Porque estamos grabando la casa de pescadores, 2 minutos y nos vamos. Gracias. Le he pedido por favor si nos dejaba 2 minutos y ha ido a dar la vuelta y vendrá, así que tengo que ponerme las pilas, que si no, no me da tiempo. Estamos delante de 2 joyas arquitectónicas. Mirar estas casas, son casas de pescadores, solo quedan 2 en Vilassar. Era el antiguo refugio. Cuando había mala mar, sabemos que el mar es muy peligroso, si está movido mejor quédate en tierra. Venían aquí y intentaban pues pasar unos días hasta que el mar se tranquilizaba. Las escaleras exteriores y esta parte de aquí, yo me imagino
Ya sabéis que a lo mejor me equivoco, pero yo creo que voy bien. Esta parte era donde se guardaba la barca de pesca, era como la zona de trabajo y en la parte de arriba era donde vivían. Qué mágico lugar. Está el mar justo detrás, que se hayan conservado y no las hayan tirado abajo y que continúen estando en este pueblo pesquero de Vilassar de Mar, tiene su magia, ¿sí o no? Voy a tocar la piedra a ver si se me pega algo bueno. Ay, Dios mío, yo quiero mi patrón de barco, que no me cueste mucho, que me han dicho que es un poco complicado, que no me maree, que tengo miedo de marearme en el mar. Por favor, que se me pegue algo bueno. Hola. No, ya habíamos acabado. Es que lo estaba diciendo. ¿Es de família vostra? Bueno, és de la casa familiar nostra. Que maca. De pescadors, no? De pescadors, són Ja. de 1700 i alguna cosa. Són maquíssimes. Sí. Són de sorra. Són de sorra fetes i la part de dalt les sí. bigues són d'arbres. Mira, pots passar. Sí? Molt irregular. Uau. Passa. Les heu reformat, però que la màgia de la casa està, no heu tocat l'estructura, no? Sí. Que bonita. Això aquí era el magatzem, es vivia només a dalt i només es pujava per aquí. Nosaltres sí que n'hem fet com un dúplex i n'hem ficat una escala. Que Però aquí maco. baix és on estaven les rets de pesca, era com una zona de treball. I això en principi era com on tenien els animals, aquests sortint. Ahà. Que les dues cases ho tenen així. Sí. Són cases que a baix tenen 50 metres i a dalt 50 metres. Pues molt amable, Molt bé. muchísimas gracias, Vinga, ¿eh? gràcies. Adeu, gracias. Wow, no las había visto nunca, nos han dejado entrar. Qué impresionante casa. Una cosa que nos llevamos, siempre se aprenden cosas nuevas y se viven experiencias únicas. 1700. Y cuando ya me iba, me vino a buscar. Me había dejado el jardín de la casa, no me lo podía perder, así que... Nos dejan entrar para ver el jardín de la casa, jolín, qué detallazo. Passeu. Wow. Digues hola, Jana. Hola, Jana. ¿Cómo estás? Qué bonita. Uy, sí, la cámara. Quiere la cámara. Aquí hi havia el pou. Wow. Sí. Mirar, Ara ja està tapat aquest pou. antiguo pozo. I bueno, i aquest és el jardí, que és compartit amb l'altra casa. Wow. Un petit oasis, això, és impressionant. Des de fora sembla molt més petita. La casa és petita, però el jardí no. El jardí és molt gran. Sí, que bonica, de veritat. Bueno, pues ja l'heu vist. Moltes gràcies. Molt bé, nois. Que vagi molt bé els canals, eh? Ay, sí. Y ahora estamos en la plaza de Pau Vila y esta plaza está justo delante de la Nacional, por eso hay tanto jaleo y tanto tráfico. Os he traído hasta aquí porque está la Torre del Nadal. Esta torre redonda se construyó en 1551 y era una torre de defensa. Defendía al pueblo de los piratas. Vemos una ventana de estilo gótico y la parte de arriba se llamaban agujeros de aspilleras. Aspilleras, un momento. Aspilleras, lo he dicho bien. Los orificios donde tiraban las lanzas y no había peligro que entraran proyectiles desde fuera. Vemos que hay como un pequeño puente que va directamente a la casa de al lado. De hecho, aquí había toda una muralla que protegía al pueblo de los piratas que venían a hacernos daño, no sé por qué. Y al lado de la Torre del Nadal, mirad qué casas, ¿eh? Se mantienen como eran originalmente, con el portal y sus ventanas. Qué bonitas que son. Este estilo de casa hay muchísimas por Vilassar, pero no sabéis el dinerito que cuestan, son muy caras. Justo ahora estamos delante del Museo Enric Monjo. En este museo están las esculturas del famoso Enric Monjo, que nació en Vilassar. Esto en la antigüedad fue un hostal, porque esta carretera, que es la nacional, era el antiguo camí ral y por aquí pasaban los caballos y sus carros. Cuando llevaban mucho rato encima del caballo trotando, que venían desde Barcelona, paraban aquí a dormir un poco y al día siguiente se levantaban y continuaban la ruta. Y luego, al cabo de los años de ser un hostal, también estuvo aquí ubicado el ayuntamiento, que ahora no es el ayuntamiento, ahora es el Museu Monjo, un museo muy reconocido. Y este hombre hacía unas esculturas muy bellas. Donde estaba la Torre del Nadal está esta escultura femenina
de bronce, es una personificación del mar Mediterráneo y por eso se está observando este precioso mar que tenemos en Vilassar de Mar. Lo que pasa es que está mirando para la derecha, algún mozo guapo estarías mirando, o a lo mejor quería pedir un taxi, pero no te has dado cuenta que en esa época no habían taxi, habían caballo y no tenían tanto glamour. Estamos en la plaza del Ayuntamiento, la plaza del Ayuntamiento, que lo tenemos aquí, y justo al lado fue el primer edificio que se hizo en su momento, que era el Gran Casino. Aquí también los vilassarenses también les gustaba el juego, y la de veces que aquí yo había bailado sardanas con mi padre y con mi madre cuando eran las fiestas populares de Vilassar de Mar. Le da vergüenza, pero está pensando en bailar, porque yo la conozco. Está dudando, pero lo va a hacer, lo va a hacer. Mírala. Ya está. Y ahora estamos en la calle San Pau. Yo siempre paseo por aquí, mirando las casas de indianos, me quedo así. ¿Qué quiere decir casas de indianos? En el siglo XIX, entre un 15 y un 20% de la población de Vilassar, els vilassarencs, se fue a probar suerte a América y comercializaban con el producto agrícola. Total, que se fueron a América, especialmente a Cuba, hicieron un dinero increíble y llegaron aquí con esa riqueza y empezaron a hacerse estas casas de indianos. En resumidas cuentas, los indianos son los españoles que se fueron a América a hacer mucho dinero y a traerse la riqueza para acá e invertirla en estas casas. Mirar qué impresionantes, esta con toque modernista. Mirar esta, qué porticón más bonito. Impresionantes las casas, ¿no? Y ahora vamos a ver una casa muy emblemática, que es la casa Can Bassa. Ay, Dios mío, estoy esperando que llegue la Marta para hacer un vermutico en el Espinalet. Tanto andar por Vilassar y tanto hablar, me estoy cansando a mí misma y yo lo que necesito es un vermut. Aquí estamos delante de la casa Can Bassa del 1898 y el arquitecto fue Aladuar Farrés. Mirar qué bonita, con estilo modernista, y si os fijáis allí, hay un hombre americano bebiendo mate y al lado hay un catalán amb el porró. Aquí tenemos a la Martulina, a la Martita. Explica al público porque cuando nos saludamos tú y yo hacemos Siempre, así. siempre, A toda ver, la vida es espera. así. ¡Ay! No sale el ruido. ¿Pero No sé por qué? No lo sé. No sabemos el por qué, pero nos Siempre ha habido vemos. ruido en los abrazos. Tenemos que ir a hacer un vermutillo al Espinalet, ¿no? Vamos a ir a un sitio muy emblemático de Vilassar, que ostras, pica, ¿eh? Es cariño. Tienes que llevar la cartera llena. Pero a ver si encontramos Uy, mesa, ya, ¿eh? mirar Ya. la cantidad de gente que hay. Siempre está lleno. Siempre. Está lleno. Y viene gente de todo el Maresma. Yo creo que aquí estaríamos bien, ¿no? Para ver qué desean. ¿3 vermuts? ¿Traigo una botella mejor? ¿Tú nos quieres emborrachar o qué? ¿Se nota mucho? ¿No? Sí. Claramente. Todo casero. Si somos de Vilassar. Pero el acento... No, porque te pongo el andaluz, pero yo soy catalana. pero también, ¿eh? Oye, ¿tú también te sale el acento este andaluz, no? Andaluno también como a ti, hija. Madre mía, Marta, una botella entera, ¿eh? Normal, es la primera vez que venimos y nos traen toda la botella. Vamos a pillar una cogorza. Voy a entrar un momento para que veáis la taberna por dentro. Fijaros. Qué impresionante, aquí vemos las fotos. A ver, ahí recogiendo almejas. Ya vemos que es una taberna, no sé de qué año, debe ser del 1800, es de toda la vida. Tiene muchísimo, muchísimo éxito. Taberna que ahora os explicaré una historia. Vermutito, es muy típico en Vilassar, venir a hacer el vermut con unas olivitas, unas patatas. Bueno, el cámara también quiere. Vamos a brindar. Venga, va. Por nosotras. Te agradezco que estés aquí en este vídeo tan especial y por nuestra amistad. Esto está muy bueno. bueno, ¿eh? Y tiene mucho peligro. Saldremos rodando. El vermutito es típico ponerlo con la olivita y el trozo de naranja o de lima, como se llama allí en México, o limón. Y es muy suave, muy dulzón y vas bebiendo y te da lo que sube esto, Entra ¿verdad? muy bien. Sí. Entra que no te enteras.
Ten cuidado que te alburean, ¿eh? En México se alburea mucho. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es alburear? Alburear es que estás diciendo entra, que no te enteras, Sí. pues con el doble sentido de la palabra. Ah, perfecto. Empezamos bien. Ya. Yo he aprendido que es agarrar. Esto es agarrar el Ah. vaso. He agarrado el vaso. ¿Ves? Ah, bueno, me has enseñado tú. Digo, Marta, por favor, no digas vamos a coger esto, coger lo otro, porque luego tenemos problemas. Bueno, perdón, voy Perdón. a intentar mejorar. Lo que es el Espinalé era una taberna. Entonces la gente que venía con las mercaderías a caballo y con su carro por aquí, ¿Cómo venían? a caballo, que venían aquí a hacer un ron, un tabaquito y un aguardiente. Pero cuando venían de Barcelona, iban a caballo pero iban dormidos, pues el caballo paraba igualmente. Porque estaban acostumbrados a parar y aunque el caballero no le dijera Yo, caballo. paraban Él se solos. frenaba. Sí, O sea, listo los era caballos. listo, ¿verdad? Y aquí en Sant Portat las nuestras olivetas te está subiendo, a mí un poco, ¿eh? Esto subirá. Bueno, a ver las olivitas, ¿cómo están? Yo creo que son sabor anchoa, ¿eh? Están muy buenas. 4, 5, 6, 7, 8, Vamos 9, a 10. dividirlas bien, ¿eh? Vale. Esto es fácil para mí. 4 y 4, ¿no? Si no nos Vale. enfadamos. La comida es sagrada. Si me quitas una oliva, me enfado. enfado. Hemos llenado ya el vaso 2 veces y Es que vamos tarde. Vamos Entonces, para tarde. no llegar tarde al restaurante, pues vamos a darle a la un bebida. poquito, ¿no? Venga, otro chinchín. Pa' dentro. Es que tenemos un montón de anécdotas que hemos vivido. Si el pueblo hablara. Si el pueblo hablara, me llamó a Marta y me dijo, Mónica, ¿pero qué decimos? Porque no podemos decir nada. Porque si decimos esto, se enteran nuestros padres. Si decimos la otra cosa, se enteran nuestros ex. Es que... Oh, no. Decíamos mentiras piadosas. Pues eso, de buena fe. Sí, de buena fe. Bueno, yo voy comiendo, ¿vale? Pero que guárdame. A ver. ¿Podrías explicarlo del ¿Me bocata? bocadillo? Come tú también. Venga, va. A mí me gustaba mucho comer. De la hora del patio, pues yo me llevaba mi bocata, pero me lo comía muy rápido. Y todas mis compañeras llevaban un bocata muy grande. Solo hacía que mirar el bocata, ¿no? Tú estabas ahí con tu bocadillo tan tranquila y ya veías a ella con los Sí. ojos ahí clavados. En plan, ¿no te lo vas a acabar? Estaba esperando que me dijeran, Mónica, no quiero más, ¿te lo quieres acabar? Y es que cada día me Pero acababan era los una agonía bocatas. comer con ella porque siempre te miraban en plan, pero ya estás o me vas a dar un trozo. A ver, a Josep, tu com ho veus, això? Yo creo que te quedas sin seguidores. Si te voy a arruinar el canal. Porque es que empezamos a reír y no Porque nos paramos. olvidamos de todo. Tía. Tampoco A ver, nos ha costado tan La caro. dolorosa. Ha costado 11 euros. Ahora no que está al lado del mal. mar. Pues vamos a hacer una paellica. Venga, va. Venga, vamos. Bueno, ya habéis visto que las dos están fatal. Por igual, ¿eh? Amigas de la infancia. Hemos llegado a este lugar. Es un lugar muy típico para hacer pescadito muy rico. Vamos a hacer una paella. Hoy, ¿por qué estamos haciendo el vídeo si no tú y yo? Estamos en el McDonald's, De normal ¿eh? no venimos aquí, ¿eh? Tenemos hambre y estamos un poco borrachinas. Yo tengo hambre. ¿Tú tienes hambre? Saca la botella. La botella del Espinalé, ¿no? Para hacer tiempo. Le estaba preguntando a Marta que antes os he bailado una sardana, pero no tengo ni idea. ¿Tú Pues sabes habrá bailado bailar? la jota. A ver, yo bailaba de pequeña. Es que tu madre baila bien la sardana, Marta sabe mucho. ¿verdad? A ver, ¿cómo es? 1, 2, Y 3. Y ahora cruzas este por delante. un, ta. Y ahora esto. Lo veis, ¿no? Que no tienen vergüenza. En el centro del pueblo y bailando, si es que son iguales. Y 3, pero saltan así Ya como le así. empezó ¡Ah, ya está! Y cuando acaban la Sí. sardana dicen ¡Visca! ¡Visca! ¿Sí? Tú para adentro no, Ah. solo brazos. ¡Visca! Así ya se acaba la sardana. Ah, qué bueno. Se acaba el baile. Vamos, que ya nos han dado mesa a comer. Gracias. Gracias. Vamos a brindar. Clink, 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 clink. Esto es importante, ¿eh? Explícale a los seguidores A qué ver, es. aquí siempre es muy típico decir Quien no apoya, no folla. Vamos a hacerlo a la mexicana. claro. ¿va? Quien no apoya, clink, 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 no coge.
Qué fresquita que está y qué buena. Gracias. Ya nos han llegado las tallarinas. Es un tipo de marisco y está delicioso y se comen como pipas. O sea, te pones uno en la boca y ya vas comiendo. Son un vicio. ¿Vamos a probarlo? Venga. ¿Tú has comido? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué dices que es un vicio? Porque tiene muy buena pinta. Oh. Y yo creo que están hechos con aceitito y pimienta, ¿no? Saborealos y chúpalos por dentro y por fuera, ¿eh? Hay que aprovechar. Hombre. Dejemos un rato más que el cámara está grabando y así tenemos más para nosotras. Qué mala que es. Pobre cámara. Ay, gracias. Gracias. Aquí nos han llegado los sonsus. Es un tipo de pescado chiquito que no crece más, por eso se puede comer, porque Es su tamaño es ya. su tamaño, ya no crece más. Entonces lo hacen fritito y rebozado con harina. Oh, Está. no se nota la espina. Oh, qué bueno, ¿eh? ¿Tú los habías probado? Yo no. ¿No? Yo estoy descubriendo hoy comida con ella, ¿eh? ¿Ves? Lo tengo que decir. ¿Vosotros lo conocíais, el sonsu? Escribir un comentario aquí abajo si lo conocíais. Están buenísimos. Ya nos han traído la paellita, que es de marisco, que lleva mejillones, Millones. gambones y Escamarlans. escamarlans y galas Galas. en castellano. Ah, Bueno, también también hay- vemos ahí o calamar o sepia, ¿no? La buena paella es que está sucarradeta per sota. Sucarradeta es como que está un poquito quemada. Mirad, esto es el sucarrat. ¿Veis? Que está como más negrito, más oscuro. Es lo que se medio quema y es lo que está más delicioso y yo ya estoy salivando. Vamos a Sacar, ¿no? probarla, va. Sabe mucho a muy marisco, buena. ¿eh? Y el arroz está en su punto, ni duro ni muy hecho. A mí me gusta siempre al punto medio y tiene muchísimo sabor a marisco. Está de muerte. Le tienes que durar mucho. Mucho, por favor, no te acabes. No te acabes. Hasta con los bigotes te quiero. Ya sé que me habéis dicho muchas veces que tengo que hacer una paella, la haré más adelante. Esta está muy buena y por eso os quería traer aquí. Yo creo que comer... Se nos da muy bien. Marta, es un albur. Es un albur. Que ya te lo he explicado. Queridos seguidores, ya sabéis de lo que hablamos, ¿verdad? La estamos albureando a Marta. Marta está comiendo. A ver, la gamba aquí. Se puede comer con tenedor y cuchillo, pero yo no soy de tenedor y cuchillo, así que se abre un poco la cabeza por aquí, se chupa, porque sale el juguillo de la cabeza de la gamba. Está buenísimo, se aprieta de aquí y se chupa otra vez. Aquí la cuestión es chupar. Y me he manchado toda. Entonces es sacar la piel ya. Vemos aquí el cuerpo de la gamba. Buenísimas. Por eso he ido rápido yo. ¿Y la cigala qué? Esta es más difícil de pelar, ¿eh? Es más dura, ¿verdad? Tú Ya, no te yo las las has abro. comido. Ah, Bueno, en teoría, si le sacas esto, entonces se chupa. Me voy a comer la cigala. Espera. Me voy a comer la cigala. Se chupa la cabeza. Buenísimo. Se le va sacando la piel, que es más dura. El cuerpo. Oh, Está bueno, ¿verdad? Está súper tierno. Estamos muy tristes. estamos muy tristes. Vamos a explicar la cuenta a nuestros queridos Madre seguidores. mía, dolido. La dolorosa, como tú bien le llamabas. Tallarinas. 16. Tallarines, dice. Tallarinas. Son sus 12 euros. Cerveza copa. Cada una 2,5. Ya me ha picado, ¿eh? Nos hemos bebido 5. Y paella, 18 euros el cubierto. ¿Cuenta entera? Hagan sus apuestas. ¿Cuánto es? Arriba, para arriba. Para arriba, escribir comentario, para arriba. Venga, una, una. espera que me he Que lo olvidado. hacemos. 2 y 3. tres. 80 euros. Para curar las penas. Nos vamos al paseo marítimo. Ay, sí. Lo que hacíamos tú y yo era, para las buenas noticias y las malas, Para las malas. paseábamos por el paseo. El agua salada nos lo curaba todo. Sí. Ahora. La. Vale. Oh. We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Sí. ¿Qué significa
significa para nosotros el Espigón. Yo diría, es nuestro sitio desde pequeñas. Veníamos siempre, verano, invierno, se hacía frío, daba igual, era nuestro sitio. Siempre estábamos, no tristes, preocupándonos por cosas. ¿Te acuerdas Sí. que habíamos llorado por nuestros abuelos, nuestros padres? Siempre teníamos cosas ahí que nos preocupaban, pero a ver, que a la vez también veníamos aquí, nos reíamos mucho. No, y explicábamos todos nuestros logros que en su momento nos parecían. Sí, si aprobamos un examen, Pues lo ya veníamos está, a era celebrar venir aquí, con nuestro bocata, nuestras Nuestras patatitas. patatas. Here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. La verdad que aquí antes estaban las barquitas de pescadores. Creo que por la ley de costas las han sacado y tenía mucha magia este lugar. como de postal. Estamos delante del club de pescadores La Espigoda Garbí. Y aquí tenían sus casetas todos los pescadores que guardaban las redes, los utensilios de pesca. Mirad lo que hemos visto en el Museo de la Marina, el aparato que sacaba la barca del mar. Stay every night and day. I'm delighted. Hay como unas mesas, unas sillas, allí vemos un parchís. Está abandonado. Es una pena que hayan sacado este patrimonio porque era el sello de Vilassar de Mar. Pero bueno, lo recordaremos. Yo me voy a descalzar y vamos a subir. Vamos, que llevamos ya un par de cervecitas y casi 3/4 de botella de vermut, ¿eh? My way before, pouring like a waterfall. Marta, ten cuidado. Cámara, ten cuidado también, ¿eh? ¿Te acuerdas de esa anécdota? De lo de la escuela del mar. Claro. Es verdad. Pero a ver, yo creo que tenemos muchas anécdotas para explicar. Nos vamos a despedir de nuestros seguidores y continuamos hablando largo y tendido de todas las Nos cosas. faltarán horas hoy. Os enviamos un besito muy fuerte desde Vilassar de Mar y espero que os lo hayáis pasado bien. Un besito. You, there's no reason to Pues la escuela del chasing mar. pain Lo más under my flipante